Eso. Bien. Hoy día vamos a ver, el otro día han visto teniosis, ¿no? Hoy día vamos a ver la otra parte, la segunda parte, que es cisticercosis. Es muy interesante, muy... Ustedes saben que las tenias son los parásitos mejor desarrollados en la historia de la biología. Las tenias tienen aproximadamente 400 millones de años de existencia en los mamíferos. 400 millones. Estamos hablando de una cantidad impresionante. Se considera que es el parásito que mejor se ha adaptado al humano. Y además se considera que es un parásito que ha evolucionado junto con los humanos. Y esto ya en la parte práctica, pues vamos a ver algún detalle, ¿no? Entonces, hay una imagen de una cisticercosis en la lengua de un humano, ¿no? Ustedes van a ver una bolita, ¿de acuerdo? Una bolita, ¿no? Pues, una bolita ahí, en este lugar, que es lo que, por ejemplo, puede suceder en los humanos, y esto se ve mucho en el ganado porcino también. Pero bueno, la historia de esta enfermedad es muy particular, ¿no? Porque pues hay descripciones que vienen desde mucho antes hace miles de años, ¿no? Estamos en unos 5.000, 6.000 años que se habla de esta enfermedad. Y ustedes ven que pues se han encontrado tenias en las momias para que tengan una idea de la antigüedad, y así paulatinamente han ido pasando, ¿no es cierto? Como en los libros, en la Biblia ya se habla de la enfermedad, no se dice es cisticercos, pero sí se habla de que había unas lesiones por el consumo de cerdo. Esta es una de las razones porque en la religión judía se prohíbe, no consumen carne de cerdo, ¿no? Y el origen es este, porque en ese entonces el consumo de la carne de cerdo llevaba a que las personas se enfermasen, ¿no? Y así han ido sucediendo millones de cosas a lo largo de tanto tiempo, y ahí están resaltados con la letra negra tal vez 3 eventos muy importantes en la presencia y evolución de esta enfermedad. Es decir, el primer caso que se notifica en 1558, estamos hablando de hace muchísimos años, donde se dice esto sí es un cisticerco, pero no se sabe exactamente bien hasta que 100 años después recién se sabe que era un parásito, y otros 200 años después recién se describe el ciclo de la tenia suave. O sea, cuando estamos hablando de las enfermedades parasitarias, estamos hablando de una historia muy larga. O sea, son miles de años que los parásitos han desarrollado. De hecho, los parásitos evolucionaron junto con las bacterias, pero las bacterias se quedaron simplemente de una manera eucariota. En cambio, los parásitos han desarrollado muchísimas células y muchísimas formas de evolucionar, como ustedes han visto en tenios. Algo que siempre ustedes van a confundir, y lo digo, no se olviden que cuando estamos hablando de helmintos, y en este caso de los céstodos, siempre tienen estas 3 etapas. El adulto, ¿qué elimina? Huevos. Los huevos, ¿qué forman? Larvas. Las larvas, ¿qué forman? Adultos. Eso es el ciclo evolutivo. Y ahí en las imágenes, en el caso que nos interesa, estamos viendo los adultos, ahí la tenia, esta imagen, las tenias eliminan huevos, y los huevos forman los cisticercos o las larvas. Es el ciclo evolutivo. Esta es la base de lo que es el ciclo evolutivo. Eso tenemos que no memorizar, sino comprender, porque en todas las patologías que vamos a ver, va a haber la fase de adulto, la fase de huevos, la fase de larvas, o la fase, diferentes etapas larvarias, y otra vez los adultos, ¿no? O sea, este circuito siempre se cumple. Y en el caso que nos interesa en este tema, pues nosotros nos vamos a enfocar ahora a la fase larvaria o cisticerco. Por eso ustedes ya han visto el otro día en la clase la fase de adulto o la fase de la teniosis.
¿Qué nos interesan de las dos formas evolutivas que ustedes han visto en la teoría de la clase anterior, me imagino? La presencia de las formas larvarias, que son los cisticercos, ¿no?, cuyos nombres están ahí resaltados, el que más nos interesa, Cisticercus celulose. ¿Por qué? Porque es la forma evolutiva larvaria de la Taenia solium que vive en el humano. Mientras que Cisticercus bovis, su nombre ya nos está diciendo, vive el Cisticercus bovis en el ganado bovino, ¿verdad? O sea, ¿y qué es lo que infecta al humano? ¿Con qué nos enfermamos? Con Cisticercus celulose. Nunca con Cisticercus bovis. Nunca vamos a desarrollar nosotros cisticercosis por Cisticercus bovis. Sí vamos a tener cisticercosis por Cisticercus celulose. ¿Por qué? Por una dependencia genética. Recuerden que en la definición de parásito hay una dependencia genética. Genéticamente, por lo tanto, el Cisticercus del cerdo, es decir, la Taenia solium, que utiliza al cerdo y al humano, pues va a desarrollar en ambos. En cambio, la Taenia saginata va a desarrollar la forma adulta en el humano y la forma larvaria exclusivamente en el ganado bovino. Entonces, la pregunta sería, ¿la cisticercosis está ocasionada por la forma larvaria de la Taenia saginata o de la Taenia solium? ¿Cuál sería la respuesta? Por la Taenia solium. La forma larvaria de la Taenia solium. Otra vez, ese esquemita anterior. Adulto, huevo, etc. Ahí estamos viendo, de acuerdo, lo que son los cisticercos, ¿no? Los de arriba, que son los vesiculares, y los de abajo, que son la forma racemosa, que es decir, las formas que crecen en forma de racimo de uvas. ¿De acuerdo? Los primeros, que parecen granos de arroz, ¿de acuerdo? Son las vesículas. Esa manchita que está en el centro es el escólex, que ustedes han visto seguramente en fotografías en la clase pasada y que vamos a ver cuando llevemos prácticas. Mientras que, o sea, la primera forma que vemos se desarrolla dentro del parénquima. O sea, es la forma intraparenquimatosa, en el mismo tejido del sistema nervioso central. Mientras que la segunda, las formas racemosas, se forman a nivel ventricular. ¿Y por qué? Porque a nivel ventricular hay mayor espacio. En cambio, el tejido, el sistema nervioso central como tal, el encéfalo como tal, es una masa, entre comillas, rígida. Y por lo tanto no permite la formación de las estructuras que vemos abajo. En cambio, reitero, si se sitúan a nivel de lo que son los ventrículos cerebrales, pues hay mayor espacio y se forman estas estructuras de mayor tamaño y hasta como globitos que tuvieran varias partes. La forma vesicular y la forma racemosa. No leo las diapositivas porque sería pensar que ustedes no saben leer. Siga. El cisticerco tiene que evolucionar. Ha ingresado como huevo. El huevo, una vez que ingresa, ustedes saben bien que ingerido el huevo a través de alimentos contaminados con partículas de materia fecal, es decir, el individuo que tiene teniosis elimina huevos, ¿ve? Otra vez el esquema. El adulto, ¿qué elimina? Huevos. ¿Qué hacen los huevos? Contaminar el ambiente, ¿verdad? Al contaminar el ambiente, pues esos huevos van a estar pues en las manos, en las verduras, en las frutas, y esos huevos, por lo tanto, nosotros los vamos a ingerir. ¿En qué? Reitero, manos, alimentos que no lavamos, comida contaminada. Vamos a ver después. Entonces esos huevitos van a penetrar, van a adherirse a la mucosa del intestino delgado y a través de los ganchitos que tienen se adhieren, secreta enzima, ingresa a la corriente sanguínea. Y de la corriente sanguínea, estos huevos van a su hábitat, ¿no es cierto? O sea, los lugares donde tienen preferencia para vivir. Y van a encontrar lugares donde existe alimento suficiente y adecuado. O lugares, miren qué inteligente este parásito, o lugares donde el sistema inmune no va a atacarlo mucho. ¿Y dónde se va a ubicar? A nivel del sistema nervioso central, vamos a ver el por qué, a nivel de la musculatura y a nivel del globo ocular. Entonces son los lugares donde preferentemente está.
en grandes infecciones, puede estar en muchos tejidos, pero vamos a hablar de lo frecuente. Y lo más importante y frecuente es el sistema nervioso central. Por eso estas imágenes ven aquello. Entonces estamos viendo que el huevito, una vez que ingresa, comienza a desarrollar formando una cápsula que sería la membrana cisticercal. La membrana cisticercal, al estar dentro de un tejido ricamente vascularizado, por eso se mete en el sistema nervioso central y en el músculo. ¿Por qué? Porque son los dos tejidos donde existe mucha circulación. Están altamente irrigados. Y al estar altamente irrigados hay muchos nutrientes. Muchos nutrientes. Entonces, ¿qué quiere este parásito? Nutrirse. Y a través de la membrana cisticercal van a penetrar proteínas, minerales, agua, etcétera, etcétera, para que se forme en su interior el escólex. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la siguiente etapa? Natural, ¿no? Que una vez que este parásito no continúa, o digamos, no continúa el ciclo, pues comienza a degenerar. Y en la degeneración comienza a formar, ya no, esa bolita no comienza a degenerarse en la etapa coloidal. ¿Qué quiere decir? Que el líquido cisticercal, porque el cisticerco tiene la membrana cisticercal y el líquido cisticercal. Y dentro de ellos está el escólex, lo que va a dar origen a la tenia adulta. Pero si no continúa su ciclo, comienza a morir. Como toda forma larvaria que estudiamos. Las formas larvarias tienen que terminar en adultos. Recuerden, otra vez, adulto, huevo, larva, adulto. Pero si no termina en adulto, pues se muere. Degenera y se forma la forma coloidal. ¿Qué quiere decir? Que todo el líquido se vuelve ya como una masa gelatinosa. ¿De acuerdo? O sea, está degenerando, está muriendo. Y luego pasa a granularse. O sea, ya es una estructura que ya no tiene parecido ni con aquello ni con aquello. Está granulando y termina calcificándose. Es decir, donde estaba el cisticerco se depositan sales de calcio. ¿Verdad? Y esto es interesante porque en muchos pacientes cuando le pedimos una radiografía de cráneo, nos sorprendemos porque tiene calcificaciones. Es decir, probablemente él tuvo unos problemas hace tiempo. ¿En qué tiempo evoluciona? No podemos definir. Depende de varias características que vamos a ver. De estas 4 etapas hay 2 que son fundamentales y que serían responsables directos de la neurocisticercosis, que son la fase vesicular y la fase coloidal, que serían las 2 etapas por las cuales el individuo presenta patología. Si en algún momento hay un término que utilice y no lo entienden, por favor, párenme. Levanten la mano y digan qué quiere decir eso. Porque me es muy difícil a momentos pues, utilizar un lenguaje no médico. Estoy haciendo todo lo posible por utilizar un lenguaje relativamente sencillo. Pero si no se entiende, pues me dicen que pare y repito o le doy otro contra. Muy rápidamente un repaso del ciclo evolutivo, ¿no? Otra vez, la forma adulta va a eliminar huevos. Los huevos van a formar larvas. Las larvas van a formar adultos. Otra vez la misma historia. Entonces, ustedes saben bien, nada más con un repaso, que tenemos al hospedero. ¿Por qué es hospedero definitivo el humano? ¿Por qué es hospedero definitivo el humano? ¿Quién quiere responder? Porque el parásito al llegar al humano es donde genera forma adulta. Bien, ¿y qué más? El humano también tiene su reproducción. Porque en el humano está la forma adulta con capacidad de reproducción. Perfecto. Ese es hospedero definitivo siempre en cualquier patología. El hospedero definitivo, donde está el adulto con capacidad de reproducción, ¿no? ¿Y cómo se reproduce? Pues ustedes ya han estudiado, ¿no? Se reproduce porque es un ser hermafrodita. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién sabe? De Hermes y Afrodita viene. Del dios Hermes y la diosa Afrodita. Pues se llama hermafrodita. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien quiere levantar la mano? Ambos sexos en una proglotia, ¿no? Entonces, dentro de la proglotia se produce la fecundación.
Y pues, ¿qué va a eliminar? Huevos, ¿no es cierto? Porque hay óvulos y espermatozoides en una misma plótide. Hay fecundación, se eliminan los huevos. Entonces, los huevos eliminados, hay una condición epidemiológica fundamental para que continúe el problema, que es el fecalismo. ¿Qué significa esta palabra? ¿Quién quiere? ¿Qué significa la palabra fecalismo? ¿Nadie? Cuando el ser humano hace sus necesidades... ¿Defeca? La presencia de materia fecal, humana o animal, en el medio ambiente. Eso es fecalismo. En el caso que nos interesa es la presencia de materia fecal humana en el ambiente, ¿no? Oye, tú vas por La Paz y encuentras cacas humanas por muchos lugares, ¿o no? ¿O no? Sí, ¿no? Y si pisas dices que te trae suerte. Yo creo que mala suerte. Después de una pisada tienes que caminar con tu taco hasta encontrar un lugar donde ir raspando. ¿Vale? ¿Y qué va a pasar? Fíjense, pasa el que pisa disemina esa materia fecal. ¿Y qué va a pasar con esa materia fecal que contiene huevos? Se va a secar por la actividad solar, pero los huevos son altamente resistentes y esos huevos, por lo tanto, se mezclan con la tierra y el polvo. Y cuando hay un viento, ¿qué pasa? Se levanta, ¿no? ¿Y dónde cae? A las comidas que están al aire libre, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Pues nos iremos a comer una cosa que tiene partículas de materia fecal, ya está. Entonces, por el fecalismo, que es un elemento epidemiológico, el resultado es que vamos a ingerir huevos. Y esos huevos van a desarrollar en nosotros. ¿Qué es lo que van a formar en nosotros? ¿Qué se va a formar en nosotros? Los huevos. Bien, ¿no es cierto? Y si lo ingerimos nosotros son cisticercos. Y si ingieren los cerdos también se llama cisticercosis. Pues. Hay la cisticercosis humana y la cisticercosis porcina. ¿Verdad? Ahí estamos claros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la siguiente etapa de los cisticercos? Bueno, nosotros, por lo tanto, nosotros lo llamamos, así como aquel llamado definitivo, este es el intermediario. Nosotros lo llamamos intermediario accidental. ¿Por qué? ¿Quién quiere responder? Usted. Porque se interrumpe el ciclo biológico del... ¿Y por qué se interrumpe? Porque ya no va a desarrollar más. ¿Pero por qué? ¿Qué tendría que pasar para que continúe el ciclo? Canibalismo. ¿Ah? Canibalismo. Claro, pues tendrían que comerse a las personas infectadas, pues. ¿No es? O sea, cortarle su cerebrito y comerse, digamos, ¿no? O sea, tenemos que ser caníbales. ¿Qué sucedió? Por si acaso, en la historia de la medicina se sabe que ha habido un canibalismo que se generó la enfermedad, está relatado. Entonces, por eso somos intermedio accidental. Interrumpimos el ciclo natural. ¿Verdad? En cambio, este es el posterior intermediario, no es accidental. ¿Por qué? Porque este no los vamos a comer. Fricasé, chicharrón, fritangas y no sé qué historias. Entonces, una vez que nosotros ingerimos carnes insuficientemente o mal cocidas, ¿qué estamos ingiriendo? ¿Huevos o larvas? Larvas. Como ingerimos larvas, vamos a enfermar con temos. Ya está. ¿No es cierto? Obviamente que interesa otro elemento, la autoinfección. Es decir, el individuo que eliminando los huevos, él mismo se autoinfecta. ¿Por qué se daría ese fenómeno? ¿Por qué se puede autoinfectar una persona? ¿A través de qué mecanismo? Alguien que levante su mano, porque cuando habla entre todos, no sé si... Nadie. No, en este caso es una autoinfección externa. Es ano, mano, boca. Ano, mano, alimento, boca. ¿No? Porque es medio difícil. ¿Verdad? Muy complicado. Que lo hay. Las personas que con alteraciones psiquiátricas se llama coprofagia, ¿no? Y ellos cogen su materia fecal. Pero en el caso de los humanos nadie es tan fanático, ¿no? Entonces, pues ha comprado un papel higiénico rosado de esos que se perforan, ¿no? Y él está eliminando huevos, no se da cuenta, pues se ensució las manos, no tiene agua para lavarse, pues, y pues después va y se compra algo y consume un alimento que lo contagia, que sería la autoinfección externa. ¿De acuerdo? No es tan frecuente, por cierto. Ok, pues vamos al tema.
Una vez que el cisticerco se ha instalado en nuestros tejidos, tiene que haber una respuesta y un estímulo inmunológico. Les decía que las dos principales fases que generan la enfermedad es la fase coloidal y la fase glandular. Eso se debe a varios elementos. Uno, ¿cuál es la sustancia qué sustancias estimulan al sistema inmune? Recuerden que es un ser totalmente extraño. Y nosotros en consecuencia tenemos que reaccionar para eliminar este parásito, esta fase parasitaria, no al parásito como tal, porque el adulto tiene otra connotación inmunológica, sino la fase larvaria. Entonces a la larva, pues ¿cómo la vamos a eliminar? La vamos a eliminar porque tiene muchos antígenos. ¿Y dónde están los antígenos? En la membrana cisticercal y en el líquido cisticercal. Entonces, al estar dentro de un tejido, sale el líquido cisticercal que contiene más de 20 y tantos antígenos. Y esos antígenos son suficientes para estimular al sistema inmune para que éste pueda responder en el sentido de evitar o de destruir a la forma larvaria. Y ahí tenemos las dos etapas más importantes, la coloidal y la granular que les decía, que son las más importantes en cuanto al estímulo del sistema inmune. En el primer caso, hay una gran reacción inflamatoria que vamos a ver en fotografías, ¿de acuerdo? Y se puso muchas células que ustedes ya han debido ver, que han estudiado cuando les han dado la clase de bases de la inmunología, ¿no? Las las asesinas naturales, los macrófagos, las células T. ¿Para qué? Para formar anticuerpos que junto con el complemento intenten matar a este parásito, a esta fase parasitaria, pero no lo logra el sistema inmune. ¿Por qué no? ¿Por qué no logra eliminarlo? Porque son seres macroscópicos. Por el tamaño, ¿no? ¿Cuánto mide un macrófago? Histología. Es microscópico, ¿no? ¿Cuánto mide un cisticerco? Entre 1 a 2 centímetros. O sea, que el macrófago tendría que ser, ¿qué? Así de grande, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el sistema inmune lamentablemente fracasa en términos de controlar la evolución del parásito. Miren cómo los parásitos pues, nos conocen muy bien, han evolucionado con nosotros. Las tenias ya habían los homínidos. Entonces, obviamente, pues hay una reacción. En la fase granular, de igual manera, les decía que en la fase granular, el parásito, la forma parasitaria, el Scolex se destruye, la membrana se hace mucho más permeable, sale todo el líquido, salen restos del Scolex que se ha autodestruido porque no ha evolucionado a otra etapa y por lo tanto genera una fuerte reacción en producción de anticuerpos y de inmunidad celular. Entonces ahí sí el sistema inmune trabaja. ¿Por qué? Porque esa forma evolutiva que medía entre 1 a 2 centímetros se está destruyendo, se está autodestruyendo, si ustedes quieren. Y por lo tanto, pues sale muchísimo líquido, masa coloidal fundamentalmente, y eso estimula de una manera importante al sistema inmune. Entonces el sistema inmune ya tiene una mayor capacidad de respuesta a través de mecanismos relativamente complejos que no los vamos a analizar ahora, de acuerdo, que los analizaremos después. Pero hay una gran respuesta de linfocitos, B, T, etc. O sea, hay respuesta humoral y respuesta celular. La respuesta humoral en la relación antígeno-anticuerpo complemento y la celular con células fagocitarias para todas esas partículas que quedan, ¿no es cierto?, poderlas destruir. O sea, hay una capacidad de respuesta. Los cisticercos son muy hábiles. Hombre, sería fácil destruirlos, pero ellos nos regulan la respuesta inmune. Y por eso hablamos que al modular la respuesta inmune, ¿qué quiere decir modular? Al controlar nuestra respuesta inmune, en palabras más simples, al controlar nuestra respuesta inmune, son capaces de generar una disminución de nuestra respuesta inmune. Claro, una evolución que no son por miles de años. No son tan tontos los parásitos para matarnos. Recuerden que las bacterias sí nos matan. Los parásitos lo que quieren es no matarnos. Porque si nos matara, ¿qué pasaría con el parásito? Muere, pues, no es Gil. ¿Ah? Entonces, la respuesta inmune la controla.
eliminando esta teniastatina. Esta sustancia que eliminan, fíjense, hay todo esto que están viendo como huequitos, son cisticercos cerebrales. Porque, pues, es obvio, ¿no? Que cuando uno se contamina con partículas de materia fecal, no va a ingerir un huevito, un hito, no, eso no hay tal, ¿no? Va a ingerir muchos huevitos, porque en la materia fecal están saliendo miles de huevos. ¿Cuántos huevos se elimina en cada proglótide una tenia solium? Que han pasado una clase hace poquito. Como no hay examen, todavía no han estudiado, ¿no? Está bien, así nos va a ir bien en medicina. Más o menos entre 500 a 700, 800 huevitos en cada proglótide. ¿Y cuántas se elimina un individuo al día, al promedio? Entre 3 a 6. Si un multiplico eso, está eliminando miles de huevos cada día. Y está en la materia fecal, o sea, que si nos contaminamos con materia fecal, pues vamos a ingerir muchísimos huevitos, ¿no? Y esa es la imagen que estamos viendo en esta tomografía. Entonces, ¿qué hace el parásito? Él no dice, bueno, a mí que yo voy a morir. Va a morir porque él decide morir. La forma larvaria decide, autorregula su vida. Entonces, pero hasta llegar, porque ¿qué está esperando la larva? Que alguien ingiera a la forma larvaria para formar el adulto en el ciclo natural. Que alguien ingiera la carne de cerdo, en lo que nosotros sabemos, para formar el adulto. Como nadie va a comer nuestro cerebro, va a morir. Pero hasta que muera va a controlarnos, de verdad. Y va a evitar la formación de complemento. El complemento es clave en la relación antígeno-anticuerpo complemento para destruir aquello que es extraño a nosotros. ¿Verdad? Después, ¿qué hace? Inhibe la migración de linfocitos. Es decir, cuantos menos linfocitos lleguen aquí, hay menor posibilidad de que se eliminen, de que se formen anticuerpos y que se formen células destructoras, las natural killer cells o las células asesinas. Y por lo tanto disminuye la formación de interleucinas. Las interleucinas son un grupo de sustancias que regulan la respuesta inmune. Algunas incrementan mayor respuesta inmune, otras menor respuesta inmune. Pero este parásito se ocupa de bloquear aquello que estimula la formación de clones de linfocitos, tanto T cuanto B, es decir, evitar la formación de células que puedan generar mayor número de anticuerpos para destruir al parásito. Eso se llama la inmunomodulación, el control de nuestra respuesta inmune. Eso va a significar que se deprime la inmunidad y que por lo tanto la reacción inflamatoria se va a alterar como un mecanismo natural de defensa en nosotros. O sea, el parásito, por lo tanto, no es un ser que ingresa y espera morir, no. El pelea hace todo lo posible por mantenerse vivo. El parásito instalado en el sistema nervioso central, pues va a desarrollar lo que llamamos acción patógena. ¿Qué quiere decir la palabra patos? ¿Quiere decir qué? Patos, P-A-T-H-O-S. Enfermedad. Patogenia. Causa de la enfermedad. ¿No? Génesis. ¿Qué es génesis? Origen, ¿no? Entonces, patogenia, patogenicidad. Entonces, esos términos significan el origen de la enfermedad. ¿Y por qué se origina la enfermedad? Por acciones del parásito. Pero el parásito, para producir esta enfermedad, hay algunas condiciones fundamentales. Lo que está ahí en color resaltado, ¿no es cierto? 3 cosas básicas. La cantidad, obvio. Aquí, pues hay un solo parásito, ¿verdad? Desarrollado. ¿Y por qué solo uno desarrollado? Si usted ha dicho que se han comido muchos. Es que el sistema inmune, durante la migración del parásito del intestino delgado por la corriente sanguínea hasta llegar al cerebro, va a ser destruido por el sistema inmune. Porque ¿cómo haría el parásito para llegar a través de la circulación? ¿Por dónde tiene que ir para llegar al sistema nervioso central? La circulación. Claro. ¿Cuál? Que hay una conexión así del intestino al... ¿Sí? Una arteria enteronerviosa. ¿Hay? ¿Así algo? ¿Se conecta así directito? No. ¿Han hecho anatomía?
Ya han aprobado, ¿no ves? Pues no hay por qué saber. No pregunten en la anatomía doctor, ya hemos dado examen, hemos aprobado. Déjenos en paz. Entra la sangre. ¿Qué sangre preferentemente le interesa al parásito? ¿Venosa o arterial? Al huevito ese. Venosa, doctor. Venosa. ¿Por qué? Porque llega al corazón. Claro. ¿No es cierto? Por la circulación venosa va a llegar al corazón. ¿A qué corazón? ¿Izquierdo o derecho? Bueno, ¿a qué? Es que nosotros en medicina hablamos de corazón izquierdo y derecho. No es que uno allá aquí, otro aquí. Ya. ¿A qué cavidades? ¿Ah? Aurícula derecha. Después. Perdidísimos, ¿eh? Les juro por Dios que a los pulmones. ¿Y de los pulmones? Aurícula izquierda. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Y dónde va a llegar más rápido? ¿Al músculo o al sistema nervioso? La distancia es más corta, ¿no? ¿O no? Por eso se ubica en el sistema nervioso central. Es un tema de distribución anatómica. Y porque además el sistema nervioso central tiene mucha glucosa, mucha irrigación, muchos nutrientes. Por eso es que el parásito se ubica aquí. Depende de la localización. Una cosa es que sea parenquimatoso y otra es que sea extraparenquimatoso. Puede estar inclusive hasta en la médula espinal. Depende. Depende de la fase evolutiva, obvio. Habíamos dicho que la fase vesicular y la fase coloidal son las más agresivas, ¿no? Mientras que la fase granular y calcificada no tienen menor agresividad. Pero también depende de nosotros. Claro, si no tengo una buena respuesta inmune, si el individuo no tiene una respuesta inmune adecuada, es un individuo con una, qué sé yo, con alguna enfermedad que altera el sistema inmune, como el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, o un individuo que tiene cáncer, o un individuo que tiene patologías de la sangre como leucemias, o un grupo de enfermedades que van a ir estudiando a lo largo de la carrera, pues un individuo que no tiene un buen sistema inmune, un individuo desnutrido tiene un mal sistema inmune, un individuo que no consume hierro, que es anémico, también su sistema inmune no trabaja adecuadamente. Entonces, todos estos factores hacen de que tengamos mayor o menor respuesta inmune. Entonces, si tenemos una buena respuesta inmune, vamos a poder controlar y no tendremos muchos parásitos en el sistema nervioso central. Pero ante una mala respuesta inmune, probablemente tengamos muchos parásitos. Pero a eso le vamos a sumar que la gente que come en la calle y se contamina, come casi todo el tiempo en la calle. O varias veces por lo menos en la semana, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo la inmunomodulación, o sea, cómo nuestro organismo reacciona ante el control parasitario y finalmente la reacción inflamatoria. Cuanto mayor sea la reacción inflamatoria de nuestro organismo, hay mayor posibilidad de controlar al parásito. Porque la inflamación es un mecanismo de defensa. Pase lo que nos pase, la inflamación es un mecanismo de defensa. La fiebre es un mecanismo de defensa. Entonces, pues ahí vamos viendo varias cosas, ¿no? Si esto que está en un tejido compacto, como es la masa encefálica, va creciendo, medirá 1 o 2 centímetros, de acuerdo, pero todo lo que ven alrededor es la reacción inflamatoria. ¿Y la reacción inflamatoria qué es? La salida de líquido al intersticio más la presencia de células que intentan destruir al parásito, células inflamatorias. Se forma un granuloma. Oma significa tumor. O sea, granuloma es una masa de células alrededor del parásito. Pero eso ocupa espacio o no. Ocupa espacio, ¿no? Dentro del sistema nervioso. No son las células propias, no son las neuronas, ni la glía, ni todas esas historias. Entonces, ¿qué está haciendo? Está comprimiendo un tejido que está en una sinartrosis. ¿Qué es una sinartrosis? Una articulación. ¿Ah? No es una articulación. Su nombre es así. Artos, articulación, movimiento, sí. ¿Y acaso se mueve? Así, así el temporal se desplaza. Así. ¿No? La caja encefálica es una sinartrosis. Por lo menos en mis tiempos, ¿sigue?
o alguna ley del país ha cambiado, ya no hay sin lactosa. Entonces está produciendo una acción de compresión, porque además está saliendo líquido al intersticio, plasma en otras palabras. O sea, el mayor número de líquido dentro del sistema nervioso que está dentro de una sinartrosis. ¿De acuerdo? Entonces hay mayor presión intracraneana. Hay una acción tóxica, ¿por qué? Porque los productos que eliminan de líquido cerebral son tóxicos y se produce un granuloma inflamatorio con un edema cerebral. ¿Qué quiere decir la palabra edema? Ustedes no me preguntan nada, yo podría dar esta clase, ustedes pasarían nomás. ¿Qué edema? No entiendo. Pero anoto, memorizo. ¿Qué es? No sé. ¿Qué es el edema? Acabo de decir. Inflamación. Es una inflamación, es un exceso de líquido intersticial. Eso. Ante todo ser extraño, ¿cómo reacciona nuestro organismo? Una reacción inflamatoria. ¿Qué significa esa salida de líquido al intersticio? ¿Alguna vez se han dolado de tobillo? Bailando, obviamente, porque deporte como que no le hacemos mucho, ¿no? Por fútbol. ¿Y se ha hinchado su tobillo o no? Sí. Se ha edematizado. Ay, se ha hinchado. Muy lenguaje común, lenguaje médico, está edematizado. ¿Por qué? Porque al doblar el tobillo se produce una reacción inflamatoria y hace que salga líquido del intersticio. Y el tobillo lo que se hace, aumenta de volumen. El edema es un aumento de volumen por presencia de líquido, de plasma en el intersticio. Me imagino que estoy hablando con palabras que han llevado en historia. ¿Todo eso a qué va a llevar? Va a llevar al síndrome de hipertensión endocraniana. A ver, hay que pensar. Cada una de estas palabras tiene un significado. ¿Qué quiere decir la palabra síndrome? Han llevado en la segunda clase generalidades, me imagino. ¿Quién sabe? Síndrome, ¿qué es un síndrome? Eso no tengo que decirles, ¿eh? Conjunto de manifestaciones clínicas. Es un conjunto de signos y de síntomas. A ver. Si el paciente te dice, me duele la cabeza, ¿es un signo o un síntoma? Es un síntoma. Y si él dice, doctor, se ha hinchado mi mano, ¿qué es? Un signo. Agárralo, ¿eh? Lo que es signo y lo que es síntoma. Entonces es un síndrome, quiere decir que el paciente va a tener signos y síntomas. Bien, ¿de qué? Hipertensión. ¿Qué quiere decir hipertensión? ¿Aumento de qué? De la presión. Dentro del cráneo, ¿verdad? Y hemos explicado por qué. Por todas las acciones patógenas, ¿no? Entonces, ¿qué va a producir eso? Ahí está. ¿No es cierto? Ahí está lo que sucede. Lo que sucede dentro de un cráneo donde está la enfermedad. Bueno, el paciente va a comenzar a tener síntomas y hemos resaltado los dos más importantes, que es la cefalea. ¿Qué es cefalea? Eso es. Muy bien. La cefalea de la cisticercosis tiene una historia muy bonita, ¿eh? Porque es una cefalea que se vuelve crónica. ¿Qué quiere decir la palabra cefalea crónica? Dolor de cabeza que dura varias semanas, normalmente muchos días, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay adentro una reacción inflamatoria, ¿verdad? Y el paciente toma su paracetamol, le calma, paulatinamente su inflamación continua, el paracetamol ya no le hace nada, va a la farmacia y se compra dioxadol, algo más fuerte, y cada vez algo más fuerte, porque el dolor no le permite poder estar tranquilo. No es el dolor del fin de semana, el dolor de cabeza del sábado o el domingo se resuelve con un chaquitazo, una de esas cosas, ¿no? En cambio, el dolor de cabeza del paciente no se resuelve. Y el paciente va tomando medicación todo el tiempo y todos los días, porque el dolor de cabeza no le deja inclusive ni dormir. Y tomaba un paracetamol, ahora toma 2 cada 6 horas, se automedica el paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque no permite, no le calma el dolor. Claro, no estamos tocando la actividad del parásito.
Entonces, primera conclusión práctica para ustedes. Si ustedes conocen a alguna persona, amigo, familiar, compadre, pariente, lo que sea, que se queja de dolor de cabeza continuo, le pasa un día, otra vez el dolor de cabeza, y otra, le calma, y otra vez, y 2 pastillas, y otra vez, cuidado que sea una manifestación de una cisticercosis cerebral. Y ustedes ya están en el momento de poder ayudar a las personas, desde ahora. Si conocen a alguien que se queja de dolor de cabeza todo el tiempo, pues acompáñalo a un servicio médico para que le hagan todas las valoraciones. De repente una neurocisticercosis, que es muy frecuente en nuestro medio. ¿De acuerdo? El segundo elemento, las convulsiones. La gente le llama ataque. ¿Quién ha visto a un paciente con convulsión? ¿Alguna vez? ¿Tú has visto? ¿Quieres hablar fuerte? ¿Cómo fue lo que viste? Fuerte. Para que te escuchen hasta atrás. Era una chica que estaba parada y de la nada se ha botado al piso y en el piso ha empezado a convulsionar, a moverse así como loquita. Muy bien, como loquita, correcto. La gente está muy bien. Primero pierden la conciencia. Se llama la hipotimia, ¿no es cierto? Caen y comienzan a ver contracciones tónico-clónicas de los haces musculares. ¿Por qué? Porque los cisticercos están ubicados en el córtex. ¿Recuerdan anatomía? No. ¿Histología? ¿Qué hay en el córtex? En mis tiempos, por lo menos, no sé si ha cambiado. Los centros motores, ¿no? ¿Sigue? ¿Sigue estando? ¿O se estira? Los centros motores, ¿verdad? Hay una reacción inflamatoria en el córtex cerebral. Entonces comienzan las convulsiones de las piernas, de la cara, ¿no es cierto? Le da un ataque, ¿verdad? Eso se llama una convulsión epileptiforme. Ya no se llama de epilepsia, de convulsión epileptiforme. Una de las primeras causas de convulsión en nuestro medio es la neurocisticercosis. Y si la gente se desmaya cada vez, ya vamos pensando, eso no es normal. Hay que comenzar a investigar el por qué pierde la conciencia con tanta rapidez. Y después aparecen otras cosas, ya más complejas. Pero a mí me interesa que se les queden ideas claves. No me interesa, lo otro vamos a ir aprendiendo. Ya una vez en la fase crónica de la infección, ya han pasado pues hasta años, como vemos ahí, un periodo de incubación que puede ser larguísimo, ya en la forma parenquimatosa, ¿no? Que es el síndrome epileptiforme, las convulsiones epileptiformes. No es que el individuo se infecta y le da convulsión, no, tiene que haber un proceso de destrucción celular y un proceso de alteración de la bioquímica de las neuronas. Y comienza a haber las convulsiones epileptiformes. ¿De acuerdo? Ahí vamos viendo en qué edad es más frecuente. Qué interesante, ¿no? ¿Y por qué creen que en esa edad es más frecuente, entre los 20 y 40 años? ¿A quién se le ocurre? Porque es la edad en la que más se come en la calle. Es un hecho epidemiológico. La gente que ya mayor como yo, que come en la calle, casi imposible. Por lo menos yo. Porque ya me conozco tantas enfermedades, ¿por qué me voy a enfermar más? ¿No? Los más changuitos tampoco, ¿no? Pero ustedes, ¿cuántas veces comen en la calle? Nada, no tengo más. ¿Cuántas veces han comido en la calle esta semana? Varias. Que con un grado de contaminación altísimo. Entonces, claro, hay mayor riesgo, ¿no es cierto? Y obviamente ya pues el parásito que ha ido evolucionando, como hemos dicho, pero que puede ser tanto en el córtex como en el parenquimatoso. Pero aquí hay un detalle interesante, cómo altera la circulación sanguínea. Es una microfotografía de la alteración de la circulación sanguínea cada vez. ¿Por qué? Porque el parásito está modificando, por la presión que está generando, modifica la circulación sanguínea, bloquea la microcirculación. ¿Por qué? Porque es una masa que crece dentro del encéfalo. Y eso también va a originar que la irrigación no sea la adecuada a nivel del sistema nervioso central. Hay más fotografías, ¿no? Ahí vemos calcificaciones, ¿verdad? Calcificaciones por parte del parásito. El parásito ya está calcificando, ¿verdad? Una cara grande, por ahí ya no vemos las calcificaciones.
que es la última etapa, y que por lo general son hallazgos cuando se hace una radiografía o una tomografía, como en este caso. Por si acaso, esto que ven a esas bolas de Dios son los ojos, que son los cisticeros, son los globos oculares. ¿Cómo diagnosticamos esta enfermedad? Esta enfermedad la vamos a diagnosticar de varias maneras. Clínica epidemiológicamente. ¿Dónde vive usted? En Bolivia. De vivir en Bolivia ya somos de riesgo, Santiago. Somos de los países que tienen mayor cantidad de patología por neurocircuito. Segundo, pues el paciente se queja de cefaleas, de convulsiones, muchas cefaleas, muchas. Alteraciones visuales, dependiendo de la localización del parásito, depende si afecta el centro visual. Es un paciente que pierde muy rápidamente la agudeza visual, no se vuelve ciego, la agudeza visual en muy corto tiempo, y otras cosas que van a aprender en neurología, que no me interesa entrar en detalle. Y podemos hacer neuroimágenes, ¿de acuerdo? Y aquella que ven es una resonancia magnética, ¿de acuerdo? Es un paciente vivo, en el cual todos estos puntitos que ven son calcificaciones. Claro, el individuo se ingiere. Claro, si comes en la calle todos los días, ¿no? Tu posibilidad de infectarte es muy alta. A ver, hace años hemos hecho ese estudio. 60% de las comidas que venden en la Saavedra, no en la calle, en los boliches y todo cuanto hay, tienen partículas de materia fecal. Aquí en la Saavedra. Partículas de materia fecal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por la contaminación ambiental. Simple, sencillo. Todas las cargas bajan, contaminan el ambiente y ya está. En la Pérez, como el 72% fue el estudio, y en la ceja, alrededor del 80% de los alimentos que en la ceja están contaminados con partículas de materia fecal. Pues le echamos la culpa, ¿no? ¿Qué has comido? Mucho ají me he debido poner, por eso me he dado diarrea. No, le has metido unas bacterias, Escherichia coli, Salmonella, que la Margarita tiene miles de bacterias. O sea, la contaminación es muy alta. Pero bueno, entonces podemos hacer neuroimagen, podemos hacer serología. Serología, ¿viene de qué palabrita? ¿De dónde viene la palabra serología? Han hecho ya métodos de diagnóstico. Del suero. El suero que circula en nuestro organismo, ¿qué nombre tiene? Plasma. Plasma. Qué difícil la medicina, por el amor de Dios. Y en el plasma o en el suero, ¿qué es lo que están? ¿Cuáles son los principales componentes? Proteínas. ¿Y las proteínas qué forman? Anticuerpos. Oye, no tienen idea de lo que estoy hablando, parece que estoy hablando con ceros, es como le estuviera hablando a mi buena amiga doña Julia, la que vende dulces, O sea, no tienen idea de lo que estoy hablando. Y eso es porque están estudiando de memoria. Pura memoria, le están tirando. No saben qué es suero, plasma, proteínas, anticuerpos. Por eso hacemos estudios serológicos. ¿De acuerdo? Porque vamos a medir la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Qué son los anticuerpos? Proteínas. ¿Dónde están? En En el plasma. No en el glóbulo rojo. Estudio del líquido cefalorraquídeo, electroencefalogramas y la reacción en cadena de la polimerasa. O sea, hay varias pruebas que podemos hacer. Hay criterios de diagnóstico. Bueno, todo esto que estoy hablando está en un libro que he escrito, por si acaso. ¿No? Hay un libro que he escrito, el que quiere se lo compra. No obligo yo a nadie a comprar mi libro. Está en el segundo piso, el libro de parasitología. Es el primer libro que se ha escrito de parasitología en Bolivia. Es interesante, ¿no? La Católica y otras universidades han tomado mi libro como libro de texto de parasitología. Es el libro oficial en esas universidades. Aquí no. Qué divertido, ¿no? Aquí, en mis ciudades y en el interior también. Bueno, eso es perfecto. Entonces, ahí vamos los criterios de diagnóstico.
¿qué criterios hay para diagnosticar? Los absolutos. ¿Qué es el criterio absoluto? Ver al parásito. Verlo. Hay un ejemplo en el ojo o en la lengua. O sea, vemos al parásito. Es el criterio, se llama absoluto. ¿De acuerdo? O ver por una resonancia magnética, ver los parásitos. Ese es un criterio absoluto. Tenemos los criterios mayores. Ahí están descritos. Fíjense que un criterio mayor es una neuroimagen, ahí como la que estamos viendo en radiografía. No nos dice que sea cisticerco. Puede ser un tuberculoma. También. Puede ser una toxoplasmosis cerebral. Entonces no sabemos, porque ya nos dan la paz. Pero ¿qué tal si hacemos anticuerpos? Ya nos está dando mayor información. Y además vemos calcificaciones en otros lugares. O que las lesiones han desaparecido muy rápido. Muy bien. Criterios menores, lo que ustedes leen aquí, tanto clínicos como laboratoriales, y criterios epidemiológicos. Miren, clave. Si algún familiar tiene tenia sólido, es posible que al eliminar materia fecal elimine huevos ya contaminado, un individuo que no se lava las manos o que prepara la comida. Hay un estudio en el Perú muy interesante. Las empleadas domésticas tenían mucha cisticercosis. ¿Por qué? No se lavaban las manos a preparar alimentos. O iban preparando ensaladas y iban comiendo. Y claro que estaban ingiriendo huevos. Pues vivir en zona endémica, Bolivia es zona endémica. Viajamos en Bolivia, sí, o sea, nosotros casi todos tenemos un criterio epidemiológico, seguro. Vivimos en un país muy contaminado. Entonces, a estos criterios le sumamos las pruebas de laboratorio de gabinete, ¿no es cierto? Una serie de exámenes que podemos hacer, está más desagregado, que podemos, varias cosas, tanto de laboratorio como gabinete, que es una prueba de gabinete. Una retinoscopía, una ecografía, se está haciendo dentro de un gabinete, le llamamos gabinete, ¿verdad? No es una prueba de sangre, que son pruebas de laboratorio, pruebas de gabinete. Todas estas otras son pruebas de laboratorio. Y ahí en resaltado están dos pruebas que sí o sí los médicos generales deben pedir. Un copo parasitólico, porque puede haber una autoinfección, ¿no es cierto? Y si es tenia sólido, tenemos que controlar a toda su familia. Y en segundo lugar, un examen serológico, el EITB, ¿de acuerdo? Que nos apunta que es mucho más sensible para poder diagnosticar esta patología. Y el diagnóstico definitivo lo vamos a hacer con un criterio absoluto obvio. Si vemos el parásito, ya no hay que discutir, ¿no? Le hacemos un fondo de ojo, está el parásito ahí, o tomamos una muestra de la lengua y sacamos un cisticerco, es obvio que es cisticercosis, pues no vamos a discutir. Más, o, si ustedes quieren, dos criterios mayores, más uno menor, más uno epidemiológico. Es la suma de criterios. Ese es un caso definitivo. Y los probables son de diferentes tipos. He resaltado lo que es más frecuente en nuestra práctica médica. 3 menores más el epidemiológico. El epidemiológico, de hecho, estar en Bolivia ya es un factor de riesgo. Y es un factor, ¿de acuerdo? Y para los que quieran estudiar más el tema, ahí está el librito. Esto se lo puede bajar gratuitamente al internet, donde están todas las directrices para el manejo clínico de la neurocisticercosis. Es un librito muy bonito, donde ustedes lo pueden bajar, es de uso gratuito. ¿Y cómo vamos a tratar estos pacientes? Hay múltiples lesiones, diferentes tipos de lesiones, ¿no? No voy a hablar con ustedes de tratamiento porque no corresponde. Nunca voy a preguntar dosis, ni mucho menos, porque no corresponde. Ustedes están en segundo año. Cuando hagan farmaco, tendrán más conocimiento. Y si continúo en la facultad, me encontrarán en infecto en cuarto año, y ahí sí viene manejo terapéutico. Y si sigo aquí, en el internado, en el servicio de infecto, pero probablemente ya no me encuentro. Y le vamos a dar varias cosas, ¿no? Hay que calmar el dolor. La medicina nace para calmar el dolor. Esa es la razón de nuestra existencia. Analgésicos. Recuerden, se produce una gran inflamación, antiinflamatorio,
Oye, el individuo tiene convulsiones, anticonvulsivantes, ¿de acuerdo? Y si ya está obstruyendo a nivel de... Solo se opera cuando hay obstrucción a nivel de los ventrículos. Cuando hay obstrucción para generar hidrocefalia, ahí se opera. Esto no se opera bajo otras circunstancias. Antes se operaba, se les abría la cabeza y se sacaban los cistercos, ahora ya no. Se utilizan antiparasitarios. Con poco éxito, pero funciona. Pues fíjense que el tratamiento tiene varios componentes. Epidemiológicamente, ya vamos a terminar. Los estudios que se han hecho en Bolivia muestran los porcentajes de prevalencia. Como ustedes ven, en el altiplano es más frecuente que en otros lugares. ¿Por qué creen? En el altiplano hay más cistercosis. Para enfermar con cistercosis, ¿qué hay que ingerir? Huevo. ¿Que están en dónde? En la materia fecal humana. Che, pero ya hemos hablado de ellos, deben ser expertos. Si ustedes van por las poblaciones en el altiplano, ¿hay letrinas? ¿Alcantarillado? Menos. Hay muchas cacas, ¿no? Y el cerdo es un animal de fácil crianza. Todo el mundo cría chanchos. ¿Por qué se cría tan fácil el chancho? Los chanchos, el ganado porcino. ¿Por qué es tan fácil la cría? Porque necesita basura. Se abre la puerta y los chanchos saben dónde está el basural. ¿Y qué hay en los basurales? En todos los basurales. Materia fecal. Siempre. Humana. ¿Ven? Entonces el circuito está muy bien cerrado. Pues. Y ahí por eso es aquello, ¿no? Otro estudio que se ha hecho ha mostrado que el 15% de los pacientes epilépticos tienen neurocisticercosis. El primer pensamiento ante un ataque es pensar que se trata de una neurocisticercosis. Además, ahí vemos otros datos, de acuerdo, por uso de enzimas, por exámenes serológicos, que pues, en estas poblaciones se ha encontrado mucho. No se ha hecho su estudio en La Paz. Y nosotros como país, de acuerdo a la OPS, estamos como el África, pues obviamente, ¿no? Somos un país donde la endemismo es una enfermedad endémica. ¿Qué quiere decir la palabra endémica? Propio de los... No. No. Ni idea. Y no me hubieran preguntado tampoco. Total, se ha dicho endémica, me memorizaré. Es una enfermedad endémica. Endémica, endémica, endémica. Toda la vida endémica. ¿Qué es? No importa, pero sex endémica. Es una enfermedad que se la puede adquirir a lo largo de cualquier temperatura, cualquier periodo del año. Son enfermedades endémicas. No le interesa la estacionalidad ni la temperatura. Es una enfermedad endémica que podemos enfermar del 1 al 31 de diciembre. Del 1 de enero al 31 de diciembre. Se llama endémica. Es una enfermedad endémica. Está siempre en el mundo. Somos de los países endémicos. ¿Por qué pongo estas imágenes? ¿A quién se lo puse? Luego abajo. Piensen. En el río Vagos estamos en Baradillos, donde se producen la mayoría de las... Están los sembradíos. Muy bien, estamos en esta foto. Y en esta. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice esta foto? Los sembradíos son irrigados con el agua de los ríos. ¿Qué está irrigado con qué agua? El río La Paz. ¿Qué es el río La Paz? La unión del Choqueyapo y del Orcojahuira. ¿No es cierto? ¿Y qué sale en esas aguas? Materia fecal. Todo el alcantarillado. ¿Y qué sale por el alcantarillado? Pis, cacas y todas las cosas, ¿o no? O del inodoro, ¿dónde va pues? Al alcantarillado, ¿no? El alcantarillado termina, ¿no? ¿Y en qué terminan los ríos, no? Las cacas no salen flotando, salen disueltas. Y esta agua sirve para irrigar, porque en Río Abajo no hay fuentes de agua propias,
para regar los productos que crecen y se venden en el mercado. Toda la verdura que llega está contaminada con partículas de materia fecal. Toda. Porque no hay ninguna planta, no hay plantas de tratamiento. Vayan ustedes hasta el río, no hay plantas de tratamiento. Entonces son cacas y pises y vainas, basura y todo se contamina. Esta es la razón fundamental para que exista tanta infección. En sus casas, ¿cómo preparan la ensalada con lechuga? No preparan, unos más capos. No comemos lechuga, doctor. Voy a contar lo que mayoritariamente hace. ¿Qué hace la gente antes de comer la lechuga? ¿Cómo? La lava. Eso es. Unas zambullidas en agua, ¿no ve? ¡Sas! ¡Sas! ¿No ve? Ya está. Oye, hemos lavado durante cinco lavados todo lo que viene del río abajo: lechuga, repollos, esas hojas verdes grandes que se llaman apio, la otra, hay otra más. Acelga. Todo eso está irrigado con agua y al quinto lavado recién no había ni bacterias ni parásitos. Hoja por hoja. O sea que, segunda conclusión de la clase de hoy día: toda la verdura y fruta que comen con cáscara, lávenla rigurosamente. Lavar rigurosamente. Si no quieren, no enseñen en su casa y que se enfermen con neurocisticercosis. A mí qué me importa. Ustedes ya saben lo que había que hacer y no han dicho. Negligentes. Sabiendo no enseñan. Eso es ser malo. ¿No quieren ustedes? ¿Está la conclusión? Ahí está. Y en la calle peor, pues. ¿Cuándo ves ahí las que venden sándwiches de chole o sándwiches de chorizo que están lavando? Ahí mismo nomás es. ¿Han visto? Shune. Al sándwich. ¿O no? Imágenes. Carne de cerdo. Todas las bolitas que ven son cerdos. Porque los chanchos, ¿qué hacen cuando van a un basural? Se comen la materia fecal. Y la materia fecal muchos lleva miles de huevos. ¿No es cierto? Y por lo tanto, los cerdos se contaminan porque tienen la crianza extensiva. Y ahí vemos una carne muy rojiza. Primer dato muy importante a tener en cuenta. No olvidar otras diapositivas. La carne de cerdo es una carne blanca, ¿o no? ¿No? Cuando es el cerdo de cabaña, ¿han ido al mercado alguna vez? No. ¿No han ido? Vayan pues. La carne de cerdo es media blanca, ¿no ven? Está buena. ¿Y por qué está roja la carne con cisticercos? Porque hay una reacción inflamatoria. Y si compramos carne de cerdo roja, quiere decir que un cuadro inflamatorio. No compren esa carne, que es más barata. Enseñen en su casa: mamá, no compres carne inflamada. Su mamá no sabe nada. La persona va con su madre, su padre al mercado y no, esta está muy rojiza. Si está rojiza es porque hay cisticercos. Una carne más blanca. ¿Ve que se aprende? Ahí está, pues. ¿Comemos en la calle o no? Las tucumanas. Madre, hay que ser macho para comer eso, digo yo. Todas las salsas están al aire, ¿no? Expuestas. Hay viento, pasan los autos, se levanta tierra con partículas de materia fecal. Pero no importa. La cosa es meter la saltenita. ¿Cuántas veces se lava? Antes de comer una salteña, ¿se lavan sus manos? No. Porque si dicen que sí es mentira. Y no pueden mentir. En la calle, un chicharroncito, ¿cómo le metemos? Mano limpia, ¿no ven? ¿Cuántas veces han lavado su mano hoy día? Cada uno, ¿verdad? Si ustedes se han lavado en la mañana, no se van a lavar hasta ahora. Pero han comido ya. ¡Qué bárbaro! La autoinfección, ¿no? Cuando uno no, pues se rompe el papel, no tiene papel y se contamina. Muy largo, pero que tengan una idea final, que 7 de cada 1000 personas en Bolivia tendría cisticercosis.
7 de cada 1000. Es altísimo. Por muchos estudios que se han hecho a lo largo de los años. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y es resaltado lo que puede hacer el médico general. Lo otro es más complicado. Lo otro ya no es nuestra función. ¿Qué tenemos que hacer? Ante todo paciente con tenia hay que ubicarlo, hay que tratarlo, ver qué tenia es, si es saginato o si es sólido. Como la carne de cerdo, como la comemos mucho, en cambio los asados no transmiten mucho. ¿Por qué? Para adquirir tenia saginato. ¿Qué tenemos que comer para tener tenia saginato? ¿Carne de qué? Vaca. A ver. Pero como comemos unos asadingos cortados con micrótomo, además machucados para que se ablande la carne, eso no es muy dura, ¿no es? Los cisticecos estamos machucando, por suerte. Entonces tenemos menor posibilidad. Pero con la tenia solium, chicharrón. A mano limpia un pedacito, ¿no? A ver, ¿comen chicharrón o no? Imagínense el pedazo que se mete en su boca. Mascadita, listo, mal masticado. Es obligatorio aquí lavar nuestros alimentos y frutas. ¿Por qué? Vamos a evitar la ingesta de huevos. El médico, campañas educativas, educar a las poblaciones, comiencen a educar en su casa, a sus amigos, los del equipo, de la banda, de lo que sea, pero comiencen a educar. Ustedes ya pueden comenzar a educar y hacer mucha vigilancia sanitaria que el médico hace en los servicios de salud. Este cuadrito es pregunta de examen. Y parcial y final además. Estoy diciendo, pregunta de examen. ¿Cómo preguntemos? Es otra cosa. Pero vamos a pensar. Y ahí está clarito. Si el individuo ingiere huevos de tenia solium, ¿con qué enferma? Si el individuo ingiere cisticercus de tenia solium, ¿con qué enferma? Aquí está el circuito otra vez, ¿no ven? Si el individuo, aquí está, ingerimos huevos, enfermamos con cisticercus. Ingerimos cisticercus, enfermamos con el acuto. ¿No ven? Tenemos. Pero en el caso de tenia saginata, lo único que tenemos es teniosis. ¿No ven? Porque el cisticercus bovis no evoluciona en nuestro organismo. Gracias por su atención.